Mis hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos a dar inicio a nuestra catequesis sobre la iglesia en camino. Para ello nos vamos a ir a la página número 23 con el tema Jesús no se ha ido de su iglesia. Entonces, mis hermanos, vamos a decir para dar inicio a nuestra catequesis en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre Celestial, a ti sea la gloria y la honra. Gracias, Padre amado, Padre bueno, por darnos la oportunidad de estar en tu camino. Desde ya, Señor, pedimos tu Santo Espíritu para que sea Él el que nos guíe en esta catequesis, para que esta catequesis llegue de una mejor manera a nuestros hermanos de comunidad. También, Señor, toca los corazones de estos hermanos que van a recibir este maravilloso mensaje que tú nos traes el día de hoy. Desde ya, Padre Celestial, estamos a tu disposición. Danos esa fuerza, esa fortaleza, esa sabiduría, ese entendimiento, para que todo lo que digamos hoy sea guiado por tu Santo Espíritu. Bendito y adorado sea tu santo nombre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanitos, nos toca en la página 24 hablar acerca del enlace. El enlace, se recuerdan de que es la unión que hacemos entre el tema anterior y el que vamos a ver. En el tema anterior hablábamos de 4 objetivos principales. El primero, que Jesús está vivo en su iglesia. Está vivo a través de la palabra, está vivo a través de los sacramentos. Y como segundo punto, vimos de que el Espíritu Santo nos da la fuerza, nos da la alegría para dar testimonio valiente de que somos seguidores de Jesús y que Él está vivo en cada uno de nosotros. En el punto 3 vimos de que no somos seguidores lejanos, aislados de Jesús, sino que el testimonio que tenemos que dar es la fraternidad y la solidaridad que debemos compartir entre hermanos. Y en el punto 4 que vimos en el tema anterior, se relaciona a que el Evangelio es para todos, que no podemos estar haciendo discriminación en cuanto a religiones, culturas, nada de eso, porque Dios a todos nos ama por igual. Y en este tema, pues, vamos a hablar acerca de la presencia de Jesús en la iglesia. Él no la ha abandonado, está vivo. Y lo vamos a ver de que está vivo por medio de la palabra proclamada, por medio de los sacramentos y también por el testimonio que damos en comunidad. Así que estemos atentos porque este tema está muy interesante. Continuamos siempre en la página 24 con los objetivos de nuestro tema. Acercarnos a la experiencia de encuentro de los primeros discípulos con el resucitado para tomar conciencia de la necesidad siempre actual de tener a Cristo vivo como centro fundamental y motor de nuestra comunidad eclesial. Ese es el primer punto, hermano. Dice que tanto el encuentro que tuvieron con los discípulos con Jesús, para que nosotros también lo tengamos presente y podamos ser nosotros también esos testigos que Jesús quiere que seamos. Que lo tengamos como un Jesús resucitado, porque Jesús no se quedó muerto, sino vive entre nosotros, hermanos, y debemos tener claro eso, para que Él sea el motor, dice, y también que sea la fuerza para nosotros en nuestras comunidades para seguir creciendo, ¿verdad? Porque Él no nos ha dejado solos y nos apoya con la luz del Espíritu Santo. En el segundo punto dice descubrir el sentido que la resurrección de Jesús aporta a nuestra vida de creyentes de todos los tiempos, para que nos ayude a ser una comunidad cristiana viva y vivificadora de personas, ambientes, familias, colonias, etc.
Dice que también uno de los objetivos es descubrir el sentido de la resurrección de Jesús como aportación para vivir nuestra fe, para que nosotros seamos, ahí creo que nos está hablando de que para que nosotros también seamos testigos, sus testigos, dice, hasta los confines de la tierra, y llevemos esas buenas nuevas que Él nos ha dado. Para ello también vamos a irnos a el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 13 al 16, para que también ustedes puedan apoyarse a través de esa cita, hermanos. Continuamos con el hermano Julio. Mis hermanos, continuando con nuestra catequesis, vamos a ir a la página número 25. Pero para ello, les pido por favor que saquemos nuestra Biblia y vamos a leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del versículo 1 al 14. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En mi primer libro, querido Teófilo, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Al final del libro, Jesús daba instrucciones mediante el Espíritu a los apóstoles que había elegido y era llevado al cielo. De hecho, se presentó a ellos después de su pasión y les dio numerosas pruebas de que vivía. Durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. En una ocasión en que estaba reunido con ellos, les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido. Ya les hablé al respecto, les dijo. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban presentes le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Les respondió: no les corresponde a ustedes conocer los tiempos y las etapas que solamente el Padre tenía autoridad para decidir. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Dicho esto, Jesús fue arrebatado ante sus ojos y una nube lo ocultó de su vista. Ellos seguían mirando fijamente al cielo mientras se alejaban. Pero de repente vieron a su lado a dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: amigos galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado volverá de la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de la ciudad como media hora de camino. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Allí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis hermanos, pues aquí en la primera parte dice la palabra de Dios: después de su pasión, Jesús se presentó ante sus discípulos
dándoles muchas pruebas de que estaba vivo, y se les apareció durante 40 días para hablarles del reino de Dios. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes saben cuántas veces Jesús se les apareció antes de ir con el Padre? Bien, pues la primera vez dice la palabra de Dios que se le apareció a María Magdalena. En la segunda aparición dice que se le apareció a unas mujeres que regresaban del sepulcro. En la tercera aparición se le aparece a Pedro. En la cuarta ocasión se la hizo pues en Emaús, camino a Emaús. Y la quinta aparición la hizo con los apóstoles, donde hacía falta el apóstol Santo Tomás. Esas son las 5 apariciones que el Señor tuvo antes de subir con el Padre. Nos sigue hablando acá la lectura. Dice: un día que estaba comiendo con ellos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, y les dijo: esperen que se cumpla la promesa del Padre de la que me oyeron hablar. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Eso, mis hermanos, lo vamos a encontrar en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo del 1 al 4. Les doy esa referencia, mis hermanos, para que ya lo podamos ver más despacio, donde ustedes van a encontrar derramamiento del Espíritu Santo. También dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pues aquí el Señor nos sigue hablando, mis hermanos, que nosotros, como ya no están los apóstoles, ya no están los demás discípulos, ahora nosotros como evangelizadores y bautizados somos los que tenemos que llevar la buena nueva a todas las partes del mundo. Seguidamente dice que se presentaron 2 hombres vestidos con túnicas blancas, que les dijeron: Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue llevado al cielo, apartándose de ustedes, volverá de la misma manera que lo han visto partir. Eso lo vamos a encontrar, mis hermanos, en el libro de San Marcos, capítulo 9, versículo 7, para que nosotros pues ahí nos encaminemos más a lo que es la partida de nuestro Señor Jesucristo. Dice por acá también: entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, una distancia como la que se puede recorrer un día sábado. Entraron a la ciudad y subieron al piso alto donde se hallaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban unidos en la oración con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Pues eso, mis hermanos, lo podemos encontrar en Hechos 2, versículo 42. Ahí está donde nos habla de las primeras comunidades, donde dice que los apóstoles se reunían asiduamente, compartían las oraciones, la fracción del pan, y harían prodigios y milagros. Hermanos, siguiendo con nuestra catequesis, nos vamos a pasar a la página número 26. Y en el tema número 1 nos dice: el mal y el pecado en la iglesia oscurecen la gracia de Dios. Atravesamos tiempos difíciles y se hace cada vez más urgente
fortalecer nuestra fe como cristianos. La iglesia actualmente se ve sacudida una y otra vez por escándalos, pecados graves, disputas e hipocresías y una larga lista de diversos males que ponen a prueba la fe de todos los creyentes y, por qué no decirlos, nuestra fe. Últimamente han sucedido tantas cosas y podríamos hablar del sínodo en Alemania, donde actualmente ahora están diciendo que ellos van a aprobarles el matrimonio entre personas del mismo sexo. También están ellos estudiando el sacramento del bautismo, está atacado también porque si estamos bien, hermanos, recordemos que por alguna emergencia, en caso de muerte, nosotros podemos bautizar, pero eso es en emergencia, en caso de muerte. Pero ahora, en este sínodo están hablando de que ahora cualquiera puede bautizar, cualquier laico, ya no va a ser el sacerdote. Pero por tiempo vamos a dejarlo ahí, entonces sí les pediría que por favor metamos averiguar más de lo que sucede ahí en ese sínodo. Y en lo que pasa en la iglesia dice diversos males, y para eso vamos a leer en Romanos capítulo 12, versículo 9. Y la palabra de Dios dice así: que el amor sea así sincero, aborrezcan el mal y procuren todo lo bueno. Hermanos, de tantos males que hay en el mundo y de todo lo que sucede, nosotros como cristianos creyentes bautizados estamos obligados a hacer el bien, a dar testimonio. Nosotros en nuestras comunidades, en el trabajo, en todos los ambientes donde nos movemos. Siguiendo, dice: no es este el único pecado de los miembros de la iglesia, cuya historia tiene muchas sombras. Nuestros pecados están a la vista de todos, se reflejan sin piedad en las arrugas del rostro milenario de nuestra madre y maestra. Porque ella camina desde hace 2 siglos, compartiendo los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres. Y camina como es, sin hacerse cirugías estéticas. No debe mostrar los pecados de sus miembros, que a veces algunos de ellos intentan disimular ante la luz ardiente de la palabra del Evangelio, que limpia y purifica. Pero recordemos que no se abandona a la madre cuando está herida, sino que se le acompaña para que saque de ella toda su fortaleza y su capacidad de comenzar siempre de nuevo. Eso lo vamos a encontrar en Cristo Vive, numeral 101. Aquí nos da de recuerdo a Martín Lutero, cuando fue lo de que él protestaba por lo de las indulgencias que se vendían, y en vez de estar en diálogo, sino que se retiró de la iglesia. Y eso es lo peor que podemos hacer nosotros como cristianos. Según la síntesis arquidiocesana de la etapa de escucha, nuestra iglesia muestra síntomas de apatía y cansancio tanto en el clero como en los laicos comprometidos. Cansancio, hermanos, apatía. ¿Y qué es la apatía? Es cuando uno no quiere realizar nada, no se interesa por los demás, es indiferente, hermano. Y nosotros como cristianos no tenemos que ser indiferentes ante las situaciones que está viviendo nuestra iglesia y principalmente en nuestras comunidades. Y por último dice: la familia a nivel mundial y en nuestra arquidiócesis está en crisis. La familia ideal es cada vez menos frecuente y debemos afrontar grandes retos. Aquí nos trae a colación lo que es la ideología de género, hermanos,
que ahora pues, se percibe un hombre físicamente, pero se percibe mujer, y al contrario, la mujer físicamente es mujer, pero se percibe hombre, y está en crisis. Ahora ya no se cree en el sacramento del matrimonio. Muchos jóvenes ahora vamos a probar cómo nos va, y ya no creen en ese sacramento del matrimonio. Nosotros estamos llamados a inculcar en nuestros hijos y en las demás personas que nos rodean ese sacramento del matrimonio. Recordemos que la familia es la base de la sociedad y el enemigo está atacando muy duramente ahora a la familia. Recordemos a la familia de Nazaret y pidámosle a esta familia de Nazaret de que la Virgen María, San José y Jesús sean nuestra guía y nuestro auxilio en estos momentos de crisis que está sufriendo la familia. Siempre en nuestra página 26, con el numeral 2, evaluemos desde el Evangelio. Jesús sigue viviendo como Señor resucitado. El relato de la ascensión en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 9 al 11, marca el comienzo del tiempo de la Iglesia, el tiempo en que la comunidad cristiana debe implicarse, o sea, involucrarse en el anuncio del Evangelio hasta los confines de la tierra. Después de su resurrección, Jesús se aparece al círculo de los 12 apóstoles. En esta parte dice que Él se les aparece antes de irse al cielo, se les está apareciendo a ellos varias veces, por 40 días se les aparece, para que a ellos les quede claro de que Él es un Jesús resucitado, ¿verdad? Para que lo toquen, para que lo vean, para que lo sientan y tengan esa convicción de que Él resucitó, para que cuando Él se vaya, ellos ya queden con esa convicción antes de Él ascender al cielo, ¿verdad? Entonces ahí también nos llama a creer que ni el sufrimiento, ni la injusticia, ni el pecado, ni la muerte tienen la última palabra, solo Dios, ¿verdad? Dice aquí también, cuando el libro de los Hechos enfatiza que Jesús estaba vivo, no alude a la vida del Maestro que los apóstoles conocieron en Palestina, sino a la nueva vida. Confrontación en Lucas 24, 4 al 5. También tenemos aquí como referencia a Romanos 14, 9. Yo les voy a leer, esa cita es pequeña, se las voy a leer. Aquí hay varias citas de las cuales podemos utilizar para comprender mejor pues nuestro tema. Dice en Romanos 14, 9, dice la palabra de Dios: por esta razón Cristo experimentó la muerte y la vida, para ser Señor de los muertos y de los que viven. Aquí está claro, hermanos, de que Él es un Jesús resucitado y está en todo momento con nosotros, ¿verdad? También aquí quiero compartirles de que la resurrección de Jesús físicamente, dice, es el triunfo sobre el pecado y la muerte, que todos los que crean en Él reciban nueva vida en este mundo y en el mundo venidero, dice.
Así como un día resucitaremos, así también este mundo será restaurado. También nos pide que tengamos fe, que tengamos esperanza, que creamos firmemente en sus promesas, en ese Jesús resucitado, ¿verdad? Porque Él eso es lo que quiso dejar claro desde el comienzo con los apóstoles, con los discípulos, en aquel tiempo y con nosotros, ¿verdad? Que siempre nos recalca en Hechos de que no termina, porque también nosotros debemos involucrarnos en esa misión de llevar la buena nueva del Evangelio, ¿verdad? Los dejo con el hermano Julio. Mis hermanos, continuando con nuestro folletito, nos vamos a ir a nuestra página número 26. Ahí encontramos en el numeral 3, dice, los inicios de nuestra iglesia. Con la ascensión de Jesús, los creyentes no hemos quedado huérfanos por la aparente ausencia del resucitado. Al contrario, estamos ante una comunidad que vive de su presencia activa, resucitada y exaltada. Qué importante es, mis hermanos, porque el Señor ya lo dice en su palabra que no nos ha dejado huérfanos. Ustedes se recuerdan allá por Hechos 2, del 1 al 4, donde manda el Espíritu Santo. Es el que nos viene a respaldar a nosotros para que continuemos con su misión. Por eso es de que debemos de orarle mucho al Señor para que nosotros tengamos esa fortaleza y esa valentía para salir a evangelizar. Dice por acá también, el relato de la ascensión marca el comienzo del tiempo de la iglesia, el tiempo en que la comunidad cristiana debe involucrarse en el anuncio del Evangelio. Qué tan importante es, mis hermanos, porque muchas veces nosotros nos acomodamos mucho en nuestras comunidades y no queremos salir a evangelizar. Y el Señor nos está haciendo el llamado acá, que nos involucremos, dice. Pues el Señor por eso nos da diferentes dones. A uno nos puede dar el don de evangelizar, de predicar, de orar, de cantar. Hay diferentes dones, mis hermanos. No es necesariamente que nos acomodemos en una comunidad. También dice por acá, la iglesia naciente no pudo comprenderse a sí misma, sino a partir de la vida y de la muerte de Jesús. Hechos de los Apóstoles señala que la existencia de Jesús no finaliza tras la pasión, sino que se prolonga en sus seguidores, y estos no podrán perder nunca de vista la referencia de la vida de Jesús. Qué importante es, mis hermanos, porque como lo que les sucedió a los apóstoles, dice que ellos se quedaron viendo para arriba cuando Jesús se fue, pero la promesa se cumplió cuando Él mandó el Espíritu Santo, y ahí es donde nosotros debemos de pedir mucho al Espíritu Santo, porque es el que nos da la fuerza y el que nos guía para que todo nos salga bien en la iglesia, en nuestra comunidad. Y asimismo, mis hermanos, también les quiero recomendar que se vayan al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, del versículo del 22 al 34. Igualmente, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, del 1 al 11. Ahí vamos a encontrar todo lo que el Señor nos está diciendo en estos temas, mis hermanos, para que ya lo miremos más despacio en nuestras comunidades. Él está vivo en el último y más pequeño de los hermanos, llamándonos a la compasión y la solidaridad. Él nos llama a creer que ni en el sufrimiento, ni en el dolor, ni en el pecado, ni en la muerte tiene la última palabra, sino que solo Él
porque es el Señor de la vida. Y vamos a leer lo que es el capítulo 11, versículos del 21 al 26 del Evangelio de San Juan, donde dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Marta le dice: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús contestó: yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Y quien vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Lo crees? Y es la pregunta que nos hace a cada uno de nosotros. Mis hermanos, continuando con nuestra catequesis, nos vamos a ir a la página número 27 del numeral 5. Aquí dice la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dado a los apóstoles, es quien hace posible la continuidad entre la vida de Jesús y la vida de la iglesia naciente. El que asegura que el ministerio de Jesús se prolonga en la misión de los seguidores. El mismo Espíritu que acompañó y alentó a Jesús, acompañará y alentará a partir del momento de la ausencia terrenal de Jesús los pasos de las primeras comunidades cristianas. Pues hermanos, el Espíritu Santo sigue siendo el protagonista en estos temas que hemos estado dando el día de hoy. Dice que el mismo Espíritu Santo que alentó a Jesús, el mismo Espíritu Santo que acompañó a Jesús, es el que acompañó a los apóstoles y hoy en día nos está acompañando a nosotros también, para que nosotros podamos llevar ese mensaje de salvación a todas las partes del mundo, no solo en nuestras comunidades, mis hermanos. El Señor nos manda a que vayamos a todos lados. Seguidamente dice acá: también hoy nosotros somos llamados y enviados por Jesús resucitado para desempeñar una misión. El mismo Espíritu que alentó la vida de Jesús y la de sus inmediatos seguidores. Nos recuerda el Papa que este sínodo sea un tiempo habitado por el Espíritu, porque tenemos necesidad del Espíritu, del aliento siempre nuevo de Dios, que libera de toda cerración, revive lo que está muerto, desata las cadenas y difunde la alegría. Pues mis hermanos, acá el Papa Francisco pues también nos invita a que sigamos este caminar siempre agarrados del Espíritu Santo. Dice, acá está una palabra muy importante, porque dice que el Espíritu Santo nos libera de todas cerraciones, ¿sí? Por si algunos no entienden esa palabra, pues significa que no nos dejemos cegar por cualquier cosa, que no tengamos una mente cerrada, tengamos una mente abierta para poder dar la palabra del Señor, que seamos, como dice acá, que no permanezcamos, por decirlo así, muertos en espíritu, mis hermanos. Nosotros los cristianos, especialmente católicos, siempre debemos de estar alegres, contentos, para poder llevar ese mensaje de salvación. Dice también, el Espíritu Santo es aquel que nos guía hacia donde Dios quiera y no hacia donde nos llevarán nuestras ideas y nuestros gustos personales. Pues como dice acá, es el Espíritu Santo de Dios que nos va a guiar para poder llevar ese mensaje de salvación. No hay que dejarnos llevar, hermanos, por nuestras propias ideas personales, dice acá, porque realmente a veces nosotros en comunidad queremos hacer lo que nosotros queremos, no lo que el Espíritu Santo
nos inspira a llevar de este maravilloso evangelio. Mis queridos hermanos, continuamos con el número 6 en la página número 28. El resucitado nos llena de esperanza. Cristo es esperanza y consuelo de modo particular para las comunidades cristianas que más pruebas padecen a causa de la fe, por discriminaciones y persecuciones. Y está presente como fuerza de esperanza a través de la Iglesia, cercano a cada situación humana de sufrimiento e injusticia. Si nos damos cuenta, Jesús resucitado es esperanza para cada uno de nosotros. Fue esperanza para sus apóstoles y sigue siendo una esperanza para cada una de las ovejas de nuestras comunidades. Porque como ya lo sabemos, mis hermanos, si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, ¿verdad? Y acá tenemos una cita que sería en Romanos, capítulo 5 y versículo 2, donde nos habla de esta esperanza. Y dice así, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe, para gozar de su favor, y estamos firmes y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Y esa debe ser nuestra esperanza, hermanos, tener la esperanza firme en que Jesús resucitado nos va a llevar a esa gloria de Dios, a esas promesas que dejó para cada uno de nosotros. En el segundo párrafo dice, saber que Jesús sigue caminando en nuestras calles, mezclándose vitalmente con su pueblo, implicándose e implicando a las personas en una única historia de salvación. Sabemos que la única historia de salvación es Él, porque Él es el camino, es la verdad y es la vida. Entonces, mis queridos hermanos, debemos de tener esa esperanza de que Jesús resucitó. Y que resucitó para que nosotros podamos ir a la presencia de nuestro Padre Dios, ¿verdad? En ese reino que Jesús se adelantó para ir a prepararnos. Nos llena de esperanza, una esperanza que nos libera de esa fuerza que nos empuja a aislarnos, a desentendernos de la vida de los demás. Muchas veces, por miedo, hermanos, nos quedamos refugiados en nuestras comunidades y no salimos a dar ese mensaje que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Es ese mensaje de buena nueva que ya a nosotros se nos dio, pero tenemos miedo de invitar a los demás. Tenemos miedo de ir con nuevas personas, con nuevas ovejas para llevar la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, los invito a que luchemos, a que caminemos en comunidad, pero que no nos quedemos ahí. Que esa esperanza que Jesús tiene para cada uno de nosotros llegue a los confines del mundo y a cada una de las personas que nosotros conocemos, que tenemos en nuestro alrededor, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, y podamos llevarles esa esperanza que nosotros ya tenemos, pero que mucha gente también necesita tener. Hermanos, siguiendo por nuestra enseñanza, seguimos en la página 28, tema número 7, que dice así: vivir haciendo el bien es el reto que nos plantea la resurrección de Jesús. Imagínense que uno de los miembros de la iglesia naciente viniera hoy a nuestro grupo, nos preguntaría si tenemos presente en nuestro día a día la enseñanza y el estilo de vida de Jesús, su manera de relacionarse con Dios y con los demás. Aquí me quiero detener. Aquí nos habla sobre el día a día y no nos dice que es el día de comunidad, ¿verdad? Sino que es el día a día, ¿no? No solo
en comunidad, tenemos que verlo en la enseñanza de Jesús, sino que es en el día a día, hermanos, en todos los ambientes. La enseñanza y el estilo de vida de Jesús, dice. Aquí nos confronta y nos tiene que confrontar, hermanos, porque estamos viviendo nosotros esa vida de Jesús. Tratamos de vivir esa vida de Jesús. Y nos habla también de relacionarse con Dios. ¿Y cómo se relacionaba Jesús con Dios? Con Dios Padre. En la oración. En cualquier situación que Jesús tenía que hacer, siempre en oración. Los evangelios, del evangelio de Jesús, siempre nos van a hablar los evangelistas de que estaba Jesús en oración. Y cabe la pregunta, ¿somos cristianos orantes? ¿Que dedicamos tiempo a la oración? Porque no podemos pretender estar en comunidad, y nosotros, máximo que somos coordinadores, tenemos que ser ejemplos de oración. Hemos aprendido en nuestras comunidades, y eso no es un eslogan o algo que se puso por ponerlo nada más, sino que dice que todos con oración y nada sin oración. Es muy importante, hermanos. Y el trato con los demás. ¿Cómo tratamos nosotros a nuestros hermanos? A veces solo en comunidad, pues. Bienvenido, hermano, que Dios lo bendiga, pase adelante, ¿cómo está? Bienvenido, siéntese aquí todo. Y fuera de comunidad, ¿cómo nos comportamos? Eso es lo importante, hermanos. Porque dice que Jesús no solo trataba a los demás, solo a los de su grupo, los apóstoles. Dice que él, cuando ustedes saben la historia de cuando Jesús lloró. ¿Y por qué lloró Jesús? Que había muerto su amigo Lázaro. Acompañamos nosotros a nuestros hermanos cuando tienen alguna necesidad, para algún fallecimiento, algún hermano. Estamos presentes con los hermanos, acompañamos a la familia. A eso nos llama lo que nos dice aquí este tema número 7. Nos hablaría también de cómo su comunidad experimentó la irrupción del Espíritu Santo como fuerza de Dios, que envió a todos a anunciar con obras y palabras el Evangelio de Jesús. ¿Hay presencia del Espíritu Santo en nuestras comunidades, hermanos? Porque cada vez que nos reunimos en comunidad, tiene que pasar algo nuevo. Dice que la misericordia de Dios es de todos los días. Y la fuerza del Espíritu Santo tiene que suscitar algo en nuestras comunidades. Por eso es muy importante, hermanos, que oremos bastante para que podamos sentir esa, más que sentir, ser nosotros suscitadores de esa presencia del Espíritu Santo en nuestras comunidades. Y dice que con obras y palabras, no solo con palabras. A veces solo hablamos, pero nuestras obras, y ese mismo Espíritu Santo que hace más de 2000 años y que acompañó a Jesús desde el principio de la creación, es el que nos acompaña a nosotros ahora. También dice que nos recordaría la capacidad de acogida de todo que tenían las primeras comunidades cristianas, la manera en que todos, independientemente de su condición y procedencia, mujeres, varones, judíos, griegos, ricos, pobres, y su situación ante la ley, justos y pecadores, eran aceptados y tenidos en cuenta. Qué bonito esto, ¿verdad, hermanos? Tenidos en cuenta. Tomamos en cuenta nosotros a nuestros hermanos de comunidad. Les damos tiempo a ellos. Escuchamos la sugerencia o la opinión de todos los hermanos. Por eso, trabajaremos el siguiente taller para comprometernos a actuar a la luz del resucitado. En el segundo punto nos dice, ¿no nos parece que más que ver a Jesús vivo en nuestra iglesia, estamos viendo comunidades
parroquias, movimientos, que se duermen poco a poco. Y aquí es triste, hermanos, porque aquí está implicando a todos, no solo comunidades, sino que es en movimientos, todas las parroquias, dicen. Y esto sucede porque a veces, no a veces, sino que hay momentos de falta de liderazgo. A veces no hay líderes positivos. Más que ordenar, necesitamos coordinadores, dirigentes, que más que ordenar a las ovejas, es invitar con el ejemplo para que nuestras ovejas asistan también. Porque si no somos nosotros ejemplos como coordinadores, ¿cómo nos van a seguir nuestras ovejas? También pasa que en movimientos o en comunidades hay personas que están coordinando 6, 7, 8 años una comunidad. Entonces a veces el desgaste emocional, hermanos, espiritual es grande y debería de haber rotación, debería de haber cambio de coordinadores o en los movimientos para que también vayamos haciendo líderes que vengan atrás de nosotros, delegar responsabilidades, pero sobre todo, hermanos, tenemos que tener eso de que nos están hablando, de que poco a poco se van durmiendo, es responsabilidad nuestra. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Orar, orar y seguir orando, pero pidiendo la fuerza, la guía y el acompañamiento del Espíritu Santo, porque eso trata este libro. El gran protagonista de los hechos de los apóstoles, pero también tiene que ser el gran protagonista de nuestras comunidades actuales. Mis queridos hermanos, continuamos en la página 29 para nuestras actividades individuales. Reflexiona y responde cómo resucitar a la iglesia en el mundo de hoy. Necesitamos mucho del Espíritu Santo, mis hermanos, para poder resucitar a esta iglesia, que nos hemos dado cuenta que por la pandemia que acaba de pasar, la iglesia ha venido un poco desmayando. Entonces debemos resucitar a esa iglesia, mis queridos hermanos, empezando por nosotros mismos, empezando por pedir el Espíritu Santo para tener esa valentía de salir a dar la buena nueva a nuestros vecinos, para salir a dar la buena nueva a nuestro prójimo, a la gente que no conocemos muchas veces también, ya sea en un bus, ya sea en nuestro trabajo, en la calle, en el mercado, por donde nosotros vayamos, mis queridos hermanos, podemos tratar de resucitar a esa iglesia con el Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar y nos va a dar la fuerza. En el punto 2 dice, dibuja en una hoja al resucitado y escribe alrededor la imagen. Y la pregunta dice, al seguirle, ¿en qué has resucitado? Si nos damos cuenta, mis hermanos, nos manda a que hagamos un dibujo, pero yo creo que en nuestras comunidades muchas veces algunos no podemos dibujar. Entonces ahora con la tecnología busquemos una imagen para poder darle a nuestras ovejas. Nosotros mismos lo podemos imprimir, o podemos ir a un internet, podemos imprimirlo, y ahí mismo podemos nosotros poner, como dice acá, al seguirle, ¿en qué he resucitado? He resucitado en la oración, he resucitado en ir a nuestra Eucaristía, en ir a mi comunidad. ¿Realmente he resucitado con Jesús? ¿O sigo en las mismas de antes de ir a mi retiro de evangelización? ¿En qué hemos resucitado, mis queridos hermanos? Meditémoslo, hagamos nuestro examen de conciencia para ver realmente si hemos resucitado como lo hizo Jesucristo, ¿verdad? Porque Él al resucitar no se fue directamente al cielo y dejó a los apóstoles pensando de dónde están, sino que Él los acompañó. Hemos acompañado a nosotros a nuestros hermanos que se han retirado de las comunidades. Hemos nosotros ido a buscar a los enfermos de nuestras comunidades, a los más necesitados. Eso debemos de meditar, mis queridos hermanos, realmente si hemos resucitado con Cristo Jesús.
Hermanos, siguiendo con nuestra catequesis, en la página número 29, nos toca las actividades grupales. Si nos damos cuenta, hay 4 puntos, pero vamos a tocar solo los dos últimos por razones de tiempo. Y el primer punto dice: desde la resurrección de Jesús, ¿cómo reaccionar frente a la indiferencia, la poca implicación personal, la frialdad de nuestra acción misionera, que fácilmente se apodera de quienes formamos la iglesia? Creo que en esta catequesis se ha resaltado mucho la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Si recordamos nosotros en Hechos de los Apóstoles, cuando dice que los apóstoles estaban encerrados, estaban con miedo y no habían recibido esa fuerza del Espíritu Santo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros ante la frialdad? Es común a veces entre nosotros, aún ya con tiempo en las comunidades, esta semana, no voy a ir esta semana a mi comunidad, me acomodo, tengo otra actividad, nos enfriamos. Y dice que nosotros que formamos la iglesia, no dicen los que no están en la iglesia, los que formamos la iglesia, a veces no queremos tener compromiso también en nuestras comunidades, nos falta compromiso. Nos falta ese deseo de seguir asistiendo en nuestras comunidades. ¿Pero por qué? Porque no oramos, hermanos. Nos falta oración, nos falta acercarnos a la Eucaristía, los dedos eucarísticos. Hermanitos, como ya tenemos la enseñanza del libro anterior, también en este nos invita a que hagamos una evaluación. En nuestro tema 2, en la página 29, la pregunta es: ¿cuáles son los principales rasgos positivos y negativos de los miembros de la comunidad a la cual pertenecemos cada uno de nosotros? También en nuestro tema 2 nos invita a seguir descubriendo la enseñanza de la Iglesia Católica por medio del Catecismo de la Iglesia a partir de los numerales del Catecismo del 638 al 644. Voy a hacer una lectura breve de cada uno de los numerales. En el 638 dice: os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús. Esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 13, versículos del 32 al 33. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana. En el 639 nos dicen: el misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como lo atestigua el Nuevo Testamento. Ya San Pablo, hasta el año 56, puede escribir a los Corintios: porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15 y versículos del 3 al 4. El numeral 640 nos dice: el sepulcro vacío ha constituido para todos un signo esencial. Su descubrimiento por los discípulos fue el primer paso para el reconocimiento del hecho de la resurrección. Es el caso, en primer lugar, de las santas mujeres. Después de Pedro, el discípulo que Jesús amaba, que es San Juan, afirman que al entrar al sepulcro vacío y al descubrir las vendas en el suelo,
vieron y creyeron. En el numeral 641 nos dice: María Magdalena y las santas mujeres que iban a embalsamar el cuerpo de Jesús fueron las primeras en encontrar al resucitado. También lo lograron ver, por ejemplo, San Pedro y luego los 12. Esto nos lo dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 5. Pedro, llamado a confirmar en la fe a sus hermanos, ve por lo tanto al resucitado antes que los demás, y sobre su testimonio es sobre el que la comunidad exclama: es verdad. El Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón Pedro. Esto lo encontramos en Lucas 24, versículo 34. En el numeral 642 nos dice: todo lo que sucedió en estas jornadas pascuales compromete a cada uno de los apóstoles y a Pedro en participar en la construcción de la era nueva que comenzó en la mañana de la Pascua, como testigos del resucitado. Los apóstoles son las piedras de fundación de la iglesia. En el 643 nos dice: sabemos que por los hechos que la fe de los discípulos fue sometida a la prueba radical de la pasión y de la muerte en la cruz del Maestro, anunciada por él de antemano. La sacudida provocada por la pasión fue tan grande que, por lo menos, algunos de ellos no creyeron tan pronto en la noticia de la resurrección. Y por último, en el 644 nos dice: la fe en la resurrección nació bajo la acción de la gracia divina, de la experiencia directa de la realidad de Jesús resucitado. Mis hermanos, para continuar en nuestra catequesis, nos vamos a ir a la página número 29. Ahí vamos a encontrar la alabanza que se titula Jesús está entre nosotros, del grupo Cairo. Eso, ahí tenemos el link, tenemos ahí www.youtube.com para que nosotros podamos escuchar esta maravillosa alabanza que el Señor nos ha puesto en este maravilloso texto. Que el Señor nos bendiga. Vamos a hacer nuestra oración final. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración por el sínodo arquidiocesano. Padre misericordioso, concédenos la gracia de caminar juntos, que el Espíritu Santo nos ilumine en el segundo sínodo de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala. Ayúdanos a vivir y a anunciar el Evangelio de tu Hijo, que la escucha y el diálogo en comunidad nos acerque como iglesia samaritana a la realidad de hoy. Vivimos en esta porción del pueblo de Dios. Que Nuestra Señora de la Asunción, dócil a tu palabra, interceda para que este sínodo nos lleve a nuestro encuentro con Cristo y con nuestros hermanos más necesitados. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre bueno, misericordioso, te damos infinitas gracias por habernos permitido una catequesis más. Gracias, Padre, porque sabemos que es para tu obra y que tú, Señor, vas a hacer que esta palabra llegue a los oídos de los hermanos y que también, Señor, sea sembrada esa semilla en esa tierra fértil que es el corazón de nuestros hermanos. Ayúdanos para crecer espiritualmente juntos, Padre bendito, para tu servicio, Señor. Aumenta nuestra fe y danos cada día esa fuerza para continuar siguiéndote, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.